El millonario, desde su yate, ve a una mujer desmayada en un pequeño bote. Rápidamente la rescata y la lleva a su mansión. Horas después, ella despierta y al revelar algo, hace que el millonario rompa en lágrimas. El sol comenzaba a descender lentamente sobre el horizonte, tiñendo de dorado las aguas tranquilas del mar Mediterráneo. Las olas, suaves y regulares, lamían el casco del Esperanza Azul, un yate de más de 40 metros anclado a varios kilómetros de la costa de Mallorca. Sobre la cubierta principal, recostado en una tumbona de madera y lino blanco, Javier Montero mantenía la mirada fija en el punto donde el cielo se fundía con el mar. El murmullo constante del agua y el canto lejano de las gaviotas eran la única compañía en aquel atardecer silencioso. Javier no era un hombre cualquiera. A sus 54 años, era uno de los empresarios más poderosos del país. Fundador de un conglomerado de tecnología médica, había aparecido en revistas, paneles de inversión y listas de los más ricos de Europa. Pero hacía poco más de un año había abandonado todo. Entregó la presidencia, vendió acciones, despidió al equipo de asistentes personales y desapareció de los círculos sociales. El rumor más difundido hablaba de un retiro espiritual, de la búsqueda de sentido, pero la verdad era más cruda y menos glamorosa. Javier huía. Desde la muerte de su hija pequeña en un accidente absurdo, una caída tonta en una escalera, su vida se había vaciado de significado. El matrimonio se resquebrajó en meses, los amigos se alejaron, las responsabilidades le pesaban como plomo. Lo único que encontraba tolerable era el mar. Allí, en la inmensidad líquida, podía sentir que la presión en el pecho se aliviaba, aunque fuera por momentos. Navegar sin rumbo lejos del mundo se había convertido en su refugio. Aquella tarde, sin embargo, algo perturbó su contemplación. Entre reflejos dorados y sombras ondulantes, una forma lejana rompía la uniformidad del horizonte. Entrecerró los ojos. No era una boya, ni una tabla, ni un animal. Se levantó lentamente y caminó hacia la barandilla. El objeto flotaba a la deriva, pequeño, apenas visible. Llamó al capitán, que descansaba dentro, y en minutos la embarcación retomó velocidad hacia el punto de interés. Mientras se acercaban, el silencio dio paso a la tensión. Javier, que pocas veces mostraba interés por algo fuera de sus pensamientos, se mantuvo firme junto al piloto. A través de los binoculares, pudo distinguir con mayor claridad. Era un bote inflable, y dentro una figura humana. Cuando llegaron a menos de 50 metros, el equipo redujo la marcha y lanzó un bote auxiliar. 2 marineros bajaron rápidamente, remando hasta el pequeño bote. Desde la cubierta, Javier los observaba con el corazón acelerado, sin entender por qué aquella escena lo inquietaba tanto. La figura parecía femenina, inmóvil, encogida sobre sí misma. No respondía a los llamados. «¡Está viva!», gritó uno de los marineros. Pero inconsciente, Javier dio órdenes rápidas. Trajeron una camilla, toallas, suero y prepararon la suite de invitados en la parte inferior del yate. En menos de 10 minutos, la mujer yacía sobre una cama amplia, aún mojada, con el rostro pálido y respiración débil. No llevaba identificación ni pertenencias, solo un vestido ligero y deshilachado, ahora pegado al cuerpo por la humedad del mar, y un pequeño colgante de plata en forma de estrella marina. Los médicos llegaron en helicóptero privado al caer la noche. Tomaron constantes, hicieron análisis rápidos y aseguraron que, aunque deshidratada y exhausta, no parecía haber lesiones graves. Le administraron líquidos intravenosos y sedantes suaves. Reposaría varias horas antes de despertar. Javier no se movió de la habitación mientras la examinaban. La observaba como si algo en ella lo llamara. El rostro, enmarcado por mechones, oscuros y mojados, le resultaba extraño y al mismo tiempo familiar. Se preguntó de dónde habría salido, qué hacía sola en medio del mar, cómo había terminado en un bote a la deriva sin ayuda. Mallorca era un lugar turístico, sí, pero también tenía costas abruptas, calas escondidas, rincones desconocidos para muchos. Tal vez un accidente, tal vez una fuga.
Su mente intentaba construir explicaciones, pero ninguna tenía sentido completo. Esa noche, mientras el yate flotaba suavemente bajo la luna llena, Javier se sentó junto a la cama de la desconocida. Sus ojos cerrados y tranquilos parecían dormir un sueño profundo. Su pecho subía y bajaba lentamente, como si estuviera regresando de un lugar lejano. Y él, sin entender por qué, no podía apartar la vista. La tripulación había recibido instrucciones claras, discreción absoluta. Nadie debía hablar de lo sucedido, ni con prensa ni con terceros. Para el mundo exterior, el yate estaba en mantenimiento y Javier Montero seguía desaparecido tal como quería. Pero en su interior, en esa suite perfumada con lavanda, algo había cambiado. Había dejado de estar solo. Un ruido leve, tal vez un suspiro, lo hizo estremecer. Se inclinó un poco hacia ella. Nada. Solo el silencio del mar. Otra vez. Pero esta vez ya no era tan pacífico. Era el preludio de algo que estaba por despertar. Y él, sin saberlo aún, estaba a punto de reencontrarse con el pasado que había enterrado hacía años. La noche habíase extendido sobre el mar como un manto espeso, ocultando los contornos de las olas bajo la luz tenue de una luna parcialmente velada por nubes. Javier no se había movido de su lugar junto a la cama de la mujer desconocida. Aunque los médicos ya se habían retirado y la tripulación mantenía una presencia discreta, su mente seguía presa en una espiral de pensamientos que no encontraba salida. Cada vez que la observaba respirar, cada vez que sus ojos recorrían los detalles de su rostro, algo en su interior se estremecía. No era simplemente preocupación por un ser humano abandonado a la deriva, era algo más denso, más íntimo, como una alarma silenciosa que resonaba en sus memorias sin motivo claro. La joven había sido hallada horas antes en un bote inflable, sin motor, con el cuerpo reclinado de forma precaria hacia un lado, como si el sueño o el agotamiento la hubieran vencido en pleno esfuerzo de mantenerse a flote. El bote, desgastado y descolorido por el sol, flotaba sin rumbo entre las corrientes cálidas del Mediterráneo. No había señales de equipaje, ni documentos, ni siquiera una botella de agua. Solo ella, con su vestido empapado y el colgante, en forma de estrella marina que colgaba sobre su pecho. Javier había ordenado que su ropa fuera retirada con cuidado para que pudiera ser secada y revisada, aunque ya sabían que no escondía nada. Había algo inquietante en su condición. No presentaba signos de violencia ni de accidente, y sin embargo el agotamiento era extremo. Uno de los médicos sugirió que podría haber estado en el mar por más de un día sin comida ni hidratación adecuada. Las posibilidades eran muchas: caída de un barco, abandono, fuga, incluso intento de suicidio. Pero ninguna explicaba por qué no llevaba consigo nada que la identificara, ningún celular, ninguna señal de conexión con el mundo del que parecía haber escapado. Mientras los demás dormían o se ocupaban de tareas menores, Javier recorrió una vez más el pequeño bote donde la habían encontrado. Lo habían izado a bordo del yate y asegurado en la popa. Usando una linterna, iluminó cada rincón. No había inscripciones, ni marcas de fabricación visibles, ni objetos personales escondidos. Nada. Solo el material plástico rasgado en un borde y algunas manchas de salitre y arena. Era un silencio físico, tangible, un vacío que hablaba tanto, como una historia completa. Volvió a su camarote, y aunque intentó conciliar el sueño, los pensamientos no cesaban. Se preguntaba si había cometido un error trayéndola a bordo. No por miedo a un peligro físico, ella era frágil como una concha golpeada por la marea, sino por lo que su presencia representaba, la interrupción del aislamiento, el regreso del azar a una vida que él había decidido controlar por completo. Desde su retiro, Javier se había impuesto una rutina casi monástica. Despertaba al amanecer, nadaba en mar abierto, leía durante horas, comía solo, hablaba solo cuando necesario, evitaba cualquier lazo, cualquier vínculo, y ahora, en un gesto impulsivo, había traído al corazón de su refugio a una completa desconocida. A las 3 de la madrugada, incapaz de dormir, se levantó una vez más
y caminó hacia la suite donde ella descansaba. La luz suave de una lámpara de mesa iluminaba el cuarto con un resplandor dorado. Clara aún no sabía que ese sería su nombre. Yacía inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho y el cabello extendido sobre la almohada. Había recuperado un poco de color en las mejillas y su respiración era más tranquila que antes. Javier se acercó con cautela, como si temiera despertarla con el solo peso de su presencia. Fue entonces cuando sus ojos repararon en un pequeño detalle que había pasado por alto: el colgante. Se inclinó ligeramente para observarlo mejor. Era una estrella marina de plata envejecida, muy detallada, con líneas finas que marcaban sus brazos y un centro ligeramente ovalado. Había algo en ese objeto que lo detuvo por completo. Una imagen le vino a la mente, borrosa, frágil, como una fotografía vieja cubierta de polvo. Una playa, risas, una joven de cabello castaño que se giraba hacia él con una sonrisa entre los labios y colgado en su cuello el mismo colgante. Un vértigo súbito le cruzó el estómago. La imagen desapareció tan rápido como había llegado, pero dejó una sensación persistente. Javier retrocedió un paso, como si el descubrimiento hubiera encendido algo peligroso. Pero intentó racionalizarlo. Muchos colgantes así existían. Podía ser una coincidencia. No debía alimentar fantasmas. Regresó a su silla y permaneció allí sin moverse, hasta que el cielo comenzó a aclararse, tiñéndose de rosa pálido en el horizonte. Al amanecer llamó discretamente a su mayordomo de confianza, Tomás, y le pidió que revisara la procedencia del colgante. Tomás, siempre eficiente, prometió resultados en pocas horas. Mientras tanto, la rutina del yate comenzaba a despertar. El chef preparaba café y pan recién horneado, la tripulación realizaba las limpiezas matinales y los motores se mantenían en reposo. Nadie, salvo Javier, se atrevía a cruzar la línea invisible que rodeaba la suite de invitados. A media mañana Javier se encerró en su despacho, un espacio austero lleno de madera clara, libros bien organizados y una ventana panorámica con vista directa al mar. Se conectó a su antiguo correo corporativo por primera vez en meses y realizó una búsqueda en sus archivos personales. Escribió una palabra: Lucía. Una antigua carpeta apareció con fotos de juventud, correos guardados, notas olvidadas. Entre ellas encontró una imagen antigua. Él, con 20 y tantos años, en una cala escondida de la Costa Brava, al lado de una mujer que lo miraba con ternura. Lucía. Y sí, colgado en su cuello, el mismo colgante en forma de estrella marina. Sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Volvió a mirar la foto varias veces. El colgante no era una coincidencia, era el mismo. Y aunque la mujer que yacía en su yate no era Lucía, la diferencia de edad lo dejaba claro, la posibilidad de un vínculo ya no podía ser descartada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si no era ella, ¿quién era? Dejó la imagen abierta sobre la mesa y salió apresurado hacia la suite. La encontró igual, dormida, pero algo en su postura había cambiado. Una ceja ligeramente fruncida, un temblor sutil en los dedos. El cuerpo comenzaba a reaccionar. El despertar era inminente. El corazón de Javier latía con fuerza, no de miedo, sino de una ansiedad visceral que no sentía desde hacía años. Se obligó a mantener la calma, pero ya sabía que nada sería igual. Lo que quiera que fuera a decir esa mujer al despertar, cambiaría todo. El sonido tenue del mar golpeando suavemente el casco del yate marcaba un ritmo constante, hipnótico, que en cualquier otro momento habría servido como bálsamo para la mente de Javier. Pero aquella mañana no lograba encontrar paz. Desde que la joven fue rescatada del bote inflable y traída a bordo, todo su equilibrio interno había comenzado a tambalear. Y no era solamente por la presencia inesperada de una desconocida. Era algo más profundo, más visceral. Había en ella algo que su memoria no lograba soltar. Algo que, aún sin palabras, se clavaba como una espina en su pecho. Mientras ella dormía, ajena a la tormenta que despertaba a su alrededor, Javier permanecía a su lado, observando cada trazo de su rostro. La línea de la mandíbula,
la forma de los pómulos, la curva de sus cejas. Cada elemento le parecía conocido, no de forma directa, sino como si hubiese estado mirando esa imagen en sus recuerdos por años, sin saber que un día la vería frente a frente. Era como si una sombra del pasado hubiese cruzado el umbral del presente para enfrentarlo con todo aquello que había tratado de olvidar. Intentó convencerse de que era el cansancio, que después de tantos días navegando en soledad, su mente le jugaba una mala pasada. Pero cada vez que sus ojos se posaban sobre el rostro de la joven, esa sensación de familiaridad se hacía más intensa, más sólida. No era una ilusión, era real. Su piel tenía el mismo tono que recordaba de otra mujer. Su nariz, ligeramente levantada, era casi idéntica. Incluso la forma en que respiraba le resultaba inquietantemente conocida. Caminó hacia la ventana de la suite, abrió las cortinas y dejó que la luz del día entrara con fuerza. El mar estaba en calma y la brisa salada se colaba por la abertura, trayendo consigo el olor inconfundible del Mediterráneo. Cerró los ojos por un momento y dejó que el aire le despejara los pensamientos, pero cuando los volvió a abrir, su mirada cayó directamente sobre el colgante que ella llevaba al cuello. Aquella estrella marina de plata, vieja y gastada, era imposible de ignorar. Una oleada de recuerdos lo golpeó con fuerza. Años atrás, en una pequeña tienda de joyas en Girona, había comprado un colgante exactamente igual. Lo había elegido con cuidado, pensando en Lucía. En ese verano en el que ambos se habían prometido un futuro que jamás llegó. Se lo había dado una tarde de agosto, en la playa, después de hacer el amor bajo una sombrilla rota, riéndose del mundo. Ella lo había recibido con lágrimas en los ojos, prometiendo no quitárselo nunca. Javier retrocedió un paso, con el corazón latiendo desbocado. ¿Podía ser el mismo colgante? ¿El mismo que le había regalado a Lucía hacía más de 30 años? ¿Y cómo había llegado al cuello de aquella joven desconocida? Se acercó lentamente, cuidando de no despertarla, y observó más de cerca. No había duda. Las marcas, los pequeños rasguños, la forma imperfecta del centro de la estrella. Era exactamente el mismo. Volvió a sentarse en la butaca junto a la cama, con las manos entrelazadas y la frente cargada de pensamientos. Si ese colgante era el mismo, entonces esa mujer no era una desconocida, o al menos no del todo. La posibilidad de un vínculo con Lucía crecía con cada segundo, pero su mente, entrenada para analizar y desconfiar, aún se resistía. Necesitaba pruebas, necesitaba entender. El amanecer fue dando paso a una mañana clara, y Tomás, el mayordomo de confianza que lo había acompañado en sus años más oscuros, apareció en la puerta con un informe en la mano. Había investigado el origen del colgante. Confirmó que la joya pertenecía a una colección limitada de un artesano catalán, vendida solo durante el verano de 1993. Muy pocas piezas fueron fabricadas, y menos aún sobrevivieron al tiempo. Javier le pidió que se retirara y cerró la puerta tras él. Necesitaba estar solo con esa información. Volvió a mirar a la joven. Su respiración era más regular ahora. Sus párpados comenzaron a temblar y sus dedos se movieron ligeramente sobre la sábana. Estaba despertando. El corazón de Javier se aceleró. Se levantó, dio un par de pasos, pero luego volvió a sentarse. No quería asustarla, solo quería respuestas. Minutos después, los ojos de la joven se abrieron lentamente. Miró a su alrededor, confundida, parpadeando varias veces para enfocar el entorno. Cuando lo vio, se quedó inmóvil. No había miedo en su mirada, solo sorpresa y algo más, algo que Javier no pudo identificar de inmediato, pero que lo desarmó por dentro. ¿Dónde estoy?, preguntó ella con una voz ronca, apenas audible. «Estás a salvo», respondió él con suavidad. «Te encontramos a la deriva en un bote inflable. Estás en mi yate, frente a la costa de Mallorca. Has estado inconsciente desde ayer por la tarde». Ella asintió levemente. Intentó incorporarse, pero el esfuerzo fue demasiado y volvió a recostarse. Javier le acercó un vaso con agua. Bebió con lentitud, sin dejar de mirarlo. Luego bajó la vista hacia el colgante. Lo sostuvo con los dedos y lo levantó como si fuese una insignia.
¿Tú eres Javier Montero?, preguntó de pronto. El mundo se detuvo por un segundo. Javier no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, evaluando la situación, sintiendo que su control sobre la realidad comenzaba a resquebrajarse. Sí, dijo finalmente con la voz baja, casi apagada. Ella cerró los ojos por un instante, como si necesitara confirmarlo dentro de sí. Luego los abrió de nuevo, y esta vez su mirada era distinta. Ya no había confusión, solo determinación. Me llamo Clara. Soy hija de Lucía. Javier no pudo evitar dar un paso atrás. Aquellas palabras eran como una piedra lanzada contra el cristal de su pasado. Lo rompían todo. No podía ser. Era imposible. Pero la voz de ella no temblaba. No, era una suposición. Era una afirmación. Ella siempre me dijo que tú eras mi padre. El impacto fue tal que Javier sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en la silla sin decir palabra. Miró a Clara como si la viera por primera vez, pero ya no era una desconocida. Ya no era solo una joven rescatada del mar. Era, según sus propias palabras, su hija. La hija de Lucía. La hija que nunca supo que existía. O peor aún, que quizás había negado sin darse cuenta. Los ojos de Javier se llenaron de una emoción que hacía años no sentía. Algo entre el desconcierto, el miedo y una tristeza profunda. El mar, que hasta ese momento le había parecido un refugio, ahora era el escenario de una revelación que lo transformaría para siempre. Porque si Clara decía la verdad, y en el fondo él ya lo intuía, entonces su vida, marcada por ausencias y culpas, acababa de dar un giro irreversible. Las palabras seguían resonando en su cabeza con una intensidad inusitada, como si no pertenecieran al momento presente, sino a una dimensión paralela de la que no podía escapar. Javier se mantenía inmóvil, con los codos apoyados en sus rodillas y el rostro oculto entre las manos. La frase «soy hija de Lucía» había abierto una herida que él creía cicatrizada hace décadas, y cada recuerdo que emergía lo empujaba un poco más hacia el abismo del pasado. Clara, visiblemente agotada, se había sumido de nuevo en un sueño febril tras la breve revelación. El cuerpo le pedía descanso, pero su mente, incluso dormida, parecía estar inquieta, como si también estuviera digiriendo la magnitud del encuentro. La suite había quedado en silencio, solo interrumpido por el zumbido sutil del sistema de ventilación y el murmullo distante del mar. Javier no se atrevía a moverse. Sentía que cualquier acción podía desmoronar ese frágil instante de realidad. Sus ojos estaban fijos en la figura recostada de Clara, y aunque sus facciones eran jóvenes, había en su rostro una expresión de madurez dolorosa. No era el tipo de rostro que pertenece a alguien que ha tenido una vida fácil. La vida la había obligado a crecer antes de tiempo. Eso se notaba en la forma en que hablaba, en su mirada serena pese al cansancio, en la entereza con la que pronunció una verdad capaz de derrumbar catedrales emocionales. Durante horas, Javier se mantuvo en una especie de trance, apenas consciente del paso del tiempo. No comió, no habló con nadie, ignoró los mensajes que llegaban por el sistema interno del yate. Tomás, con su acostumbrada discreción, mantuvo a la tripulación informada y se aseguró de que nadie interrumpiera a su jefe. Sabía, aunque no entendía los detalles, que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. A medida que el sol ascendía, en el cielo mallorquín, la temperatura aumentaba y los rayos comenzaban a calentar los ventanales del yate. Javier empezó a revivir momentos que llevaba años evitando. Las tardes de juventud junto a Lucía, las caminatas por las playas solitarias, las noches llenas de promesas que jamás se cumplieron. Recordó la última vez que la vio, un día gris en el que discutieron sin sentido y luego simplemente se alejaron. No hubo una despedida formal ni una ruptura clara. Fue una de esas separaciones que se sellan con el silencio. Cada uno tomó su camino y nunca volvieron a cruzarse. Nunca supo que ella había estado embarazada, o al menos eso quería creer. ¿Y si lo supo y decidió ignorarlo? Esa posibilidad era más difícil de aceptar. Una culpa silenciosa comenzó a brotar dentro de él, una sospecha dolorosa de que, tal vez,
había elegido no ver lo evidente en su momento. En su juventud, absorto en construir su imperio y perseguir reconocimiento, había relegado sentimientos, relaciones, personas. Lucía fue una de ellas. Clara, quizás, la mayor de todas. Al mediodía, la médica privada del yate volvió a examinar a Clara. Su estado había mejorado, aunque permanecía débil. Estaba hidratada, y los análisis de sangre confirmaban una fuerte desnutrición, probablemente por haber pasado más de un día sin alimento y agua. También mostraba signos de exposición prolongada al sol y un nivel de estrés elevado. No había señales de lesiones físicas. Lo que la mantenía dormida no era una condición médica, sino el agotamiento extremo. La médica recomendó reposo absoluto y evitó que Javier la interrogara. Él asintió en silencio. No quería forzar nada. Solo necesitaba que ella despertara de nuevo por voluntad propia. Se retiró a su despacho con el corazón todavía descompuesto. Encendió su computadora por primera vez en semanas y comenzó a buscar datos. Buscó el nombre de Lucía en los registros públicos, en redes sociales, en notas de antiguos contactos. No halló mucho. Era como si se hubiera desvanecido del mapa. Eso, sin embargo, coincidía con lo que recordaba de ella. Una mujer reservada, alérgica a los reflectores, que prefería la discreción al bullicio. Finalmente, dio con un artículo olvidado en un periódico local del interior de Cataluña. Una nota pequeña que hablaba del fallecimiento de una mujer llamada Lucía Blanco, a los 52 años, víctima de una enfermedad crónica. No decía más, pero la fotografía en blanco y negro que acompañaba la noticia no dejaba dudas. Era ella. El impacto fue inmediato. Javier sintió que el estómago se le retorcía. Lucía había muerto recientemente. Clara no mentía. Su madre había fallecido. Y lo más probable es que su presencia en ese bote no fuera una coincidencia fortuita, sino el cumplimiento de una promesa. La promesa de buscar a su padre. Tal vez el último deseo de Lucía. Aquello le provocó una punzada en el pecho más dolorosa que cualquier enfermedad. No solo había perdido a Lucía sin saberlo, también había perdido la oportunidad de reconciliarse, de decirle algo, de pedirle perdón por todo lo que dejó atrás. Volvió a la suite sin decir palabra a nadie. Se sentó junto a la cama y tomó una silla más cerca del rostro de Clara. La miró durante largo rato, intentando identificar todos los rastros de Lucía en ella, la forma de los labios, la línea de la frente, incluso la manera de fruncir el entrecejo mientras dormía. Era ella. No había dudas. No necesitaba una prueba de ADN para saberlo. Lo sabía en el fondo de su alma, y aún así no podía dejar de sentir miedo. ¿Cómo iba a enfrentar esa verdad? ¿Qué haría a partir de ahora? La incertidumbre le resultaba más dolorosa que cualquier pérdida pasada, porque esta vez no se trataba de alguien que se había ido, sino de alguien que había llegado. Y con su llegada traía consigo todo lo que él había intentado sepultar bajo una vida de lujos y aislamiento. Clara no era solo una presencia en su yate, era la encarnación de sus decisiones, de sus errores, de su historia incompleta. El sol comenzaba a descender nuevamente, cuando Javier se levantó de la silla. Caminó hacia el ventanal y miró el mar. El cielo se teñía de tonos dorados y anaranjados. El mundo seguía girando, indiferente a sus tormentas internas. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió que algo cambiaba, que quizás el destino le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. No sabía si estaba preparado para tomarla, pero sí sabía que no podía ignorarla. Cuando volvió la mirada hacia Clara, aún dormida, se juró que estaría allí cuando despertara, que no huiría, que escucharía todo lo que ella tuviera que decir, porque aunque el pasado lo había alcanzado con fuerza, también le ofrecía una posibilidad que nunca pensó que tendría, la de reparar lo perdido, la de construir algo nuevo a partir de las ruinas. Y esta vez no pensaba desperdiciarla. La tarde comenzaba a decaer, y el yate se encontraba ahora completamente inmóvil, anclado en una pequeña cala escondida al este de Mallorca. El cielo se teñía de tonos rojizos y lilas, reflejándose en la superficie del mar
como un lienzo líquido que parecía respirar con el vaivén de las olas. En el interior del camarote, el aire permanecía quieto, suspendido en una atmósfera cargada de espera. Javier no se había movido de su sitio. Llevaba horas allí observando a Clara con una mezcla de ansiedad, culpa y una creciente necesidad de comprender todo lo que esa aparición traía consigo. Cada minuto que pasaba sin que ella despertara se sentía como un juicio silencioso, un castigo por los años de indiferencia con los que había sellado su historia con Lucía. La habitación estaba en penumbra, suavemente iluminada por una lámpara de mesa que arrojaba una luz cálida sobre el rostro de Clara. Su respiración era más rítmica ahora, menos entrecortada, y su piel había recuperado algo de color. El suero seguía conectado a su brazo derecho, y una toalla húmeda descansaba sobre su frente para aliviar la fiebre que empezaba a ceder. A pesar del agotamiento, había en su postura una serenidad que desconcertaba a Javier. No parecía una mujer a la deriva, había en ella una fuerza muda, una calma que no se correspondía con alguien que acababa de despertar en un lugar desconocido tras haber sido rescatada de un bote en mar abierto. Cuando Clara finalmente abrió los ojos, no fue con sobresalto ni confusión. Parpadeó un par de veces como si estuviera tratando de confirmar que el mundo que veía era real y luego giró lentamente la cabeza hacia donde Javier estaba sentado. Sus miradas se encontraron y en ese instante el tiempo pareció detenerse. No hubo gritos, ni preguntas apresuradas, ni una reacción instintiva de temor. Solo una larga contemplación entre dos personas unidas por un lazo que aún no terminaban de entender del todo, pero que ya comenzaban a reconocer. «¿Cómo te sientes?», preguntó Javier sin levantarse, con una voz suave, casi temerosa. «Cansada», respondió ella, con un hilo de voz mientras intentaba incorporarse. «Pero viva». Él asintió, y por primera vez en muchos años esbozó una sonrisa que no fue ensayada ni vacía. Era una sonrisa cargada de humanidad, de alivio, de algo parecido a ternura. «Estás a salvo. Estás en mi yate. Te encontramos ayer por la tarde. Estabas inconsciente en un bote inflable sin dirección cerca de la costa». Clara tragó saliva y asintió levemente, como si esa parte ya la hubiera imaginado. Sus ojos comenzaron a recorrer el cuarto, reconociendo detalles, absorbiendo el entorno. Luego volvió a mirarlo, esta vez con una expresión más firme, más decidida. «Tú eres Javier Montero». La pregunta lo atravesó como una flecha, aunque ya había sido pronunciada una vez, antes de que ella cayera de nuevo en el sueño profundo. Pero oírla otra vez, con plena conciencia, lo obligó a asumir una realidad que había estado postergando durante las últimas horas. «Sí», dijo, y esta vez su voz sonó más firme. «Soy yo». Clara cerró los ojos por un instante. Respiró hondo, y cuando volvió a abrirlos, ya no había dudas en su mirada. Solo verdad. «Mi nombre es Clara Blanco. Soy hija de Lucía». El silencio que siguió fue denso, absoluto. Ni siquiera el zumbido del mar alcanzaba a filtrarse en ese momento. Javier sintió un vértigo que nacía en el pecho y se expandía hacia cada rincón de su cuerpo. Clara lo observaba con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. No parecía esperar una reacción concreta. Solo estaba cumpliendo una misión, diciendo aquello que su madre le había encargado. No exigía nada, solo ofrecía una verdad, desnuda, imposible de ignorar. «Ella me habló de ti desde que era niña», continuó Clara sin cambiar el tono. «Me dijo que te conoció cuando los dos eran jóvenes, que fue un amor breve, pero intenso. Nunca te culpó por tu ausencia. Dijo que pensó en buscarte, pero que le dio miedo. Y que cuando finalmente quiso hacerlo ya era demasiado tarde. Habías desaparecido del lugar donde vivías. No sabía cómo encontrarte». Javier no pudo responder. Un nudo en la garganta lo mantenía en silencio, impidiéndole cualquier palabra. Clara, en cambio, parecía aliviada al hablar, como si llevar esa historia en el pecho durante tantos años le hubiera costado más de lo que quería admitir. «Este colgante», dijo tocando la estrella marina sobre su pecho, «fue un regalo tuyo».
Me lo dio cuando tenía 15 años y me dijo que te lo habías regalado en un verano que nunca olvidó. Siempre lo llevaba con ella y cuando enfermó me pidió que lo usara yo. Fue su manera de darme fuerza para encontrarte. La emoción en su voz era contenida, pero auténtica. No había dramatismo en su relato, solo la calma resignada de alguien que ha vivido con preguntas durante mucho tiempo y finalmente ha encontrado una respuesta, aunque no sepa aún qué hacer con ella. ¿Por qué ahora?, preguntó Javier, finalmente, apenas susurrando. Porque murió hace 2 semanas, respondió Clara bajando la mirada. Y antes de irse, me dio una carta. Me pidió que te la entregara personalmente, que te la leyera si era posible. Dijo que había cosas que nunca fue capaz de decirte y que era hora de cerrar los círculos que habían quedado abiertos. Metió la mano en el bolsillo interno de su chaqueta, que estaba doblada sobre la mesita junto a la cama. Sacó un pequeño sobre amarillento y doblado en las esquinas con el nombre de Javier escrito a mano, con la caligrafía de Lucía. La misma caligrafía que él había leído tantas veces en los años 90, cuando las cartas eran su único modo de comunicación. Clara lo extendió hacia él. Javier lo tomó con cuidado, como si sostuviera algo frágil, a punto de deshacerse. No abrió el sobre, no aún. Solo lo sostuvo entre sus manos con los ojos clavados en ese nombre escrito décadas atrás. Se sentía como un joven otra vez, perdido entre emociones que creía muertas. Pero estaban allí, vivas, latiendo con más fuerza que nunca. ¿Tienes alguna duda?, preguntó Clara con una honestidad brutal. ¿Quieres que hagamos una prueba? Tengo más fotos, recuerdos, cosas que ella guardó toda su vida. No, respondió él levantando la mirada hacia ella. No tengo ninguna duda. Y en ese momento, por primera vez desde que todo comenzó, las lágrimas brotaron. No eran lágrimas escandalosas, ni gritos, ni sollozos. Eran lágrimas silenciosas, pesadas, que caían sin permiso por su rostro. Lágrimas que no nacían solo de la sorpresa, sino del peso de los años, del arrepentimiento, de una tristeza tan profunda que había aprendido a disfrazarse como indiferencia. Clara no dijo nada. No lo consoló, solo observó, en silencio, respetando el duelo que él atravesaba. No era el momento de hablar más, era el momento de sentir, y ambos, aunque venían de mundos distintos, sabían que ese momento los cambiaría para siempre, porque después de esa verdad, ya nada volvería a ser como antes. La carta permanecía cerrada sobre las rodillas de Javier, como si fuese una reliquia sagrada que no se atreviera a profanar. La envoltura de papel, ajada por el tiempo y el vaivén de manos que la protegieron, parecía conservar en su interior un trozo de una vida que él había renunciado a recordar. El nombre escrito con esa letra femenina, curva y suave, lo golpeaba como un eco de otro tiempo, y la idea de leer aquellas palabras escritas por Lucía le provocaba una mezcla devastadora de ansiedad, miedo y nostalgia. Clara, recostada en la cama, mantenía los ojos cerrados no por sueño, sino como si supiera que él necesitaba ese silencio para enfrentar lo que estaba a punto de descubrir. Javier inspiró profundo. Abrió el sobre con cuidado, como si pudiera romper algo frágil. Extrajo una hoja doblada en 3 partes, escrita con tinta azul. Su pulso se aceleró al ver la caligrafía de Lucía, intacta, viva, como si ella aún estuviera ahí, sentada frente a él. Se permitió unos segundos antes de empezar a leer. Cuando lo hizo, las palabras lo atraparon sin piedad. Javier, si esta carta llega a tus manos, significa que mi tiempo ha terminado y que Clara te encontró. Nunca fui valiente, ni contigo, ni con la vida. Te quise más de lo que supe decir, y me dolió más de lo que mostré cuando te fuiste. No me atreví a buscarte, no porque no te amara, sino porque sentía que el tiempo nos había vencido. Cuando supe que estaba embarazada, ya era tarde para que tú formaras parte. Me convencí de que criaría a nuestra hija sola, y así lo hice, pero nunca dejé de pensar en ti, y Clara creció sabiendo tu nombre, tu historia, lo que fuiste para mí, lo que significaste. Ella no es solo mi hija, es tuya. Aunque no hayas estado, aunque no la hayas visto crecer, lo es.
Y no escribo esto para culparte, sino para darte la oportunidad que yo no me di. Conocerla, mirarla a los ojos, saber lo que construimos sin saberlo. Si aún queda en ti un rincón para el amor, dale uno a ella. Lucía. Javier terminó de leer con la respiración cortada. Cerró los ojos y apretó el papel contra el pecho. No podía dejar de imaginar la escena. Lucía sentada en una habitación sencilla, luchando contra la enfermedad, escribiendo con manos temblorosas, pero con la misma ternura que él recordaba. La imagen lo desgarraba. Se sintió pequeño, irrelevante ante la magnitud de lo que había ignorado durante tantos años. El pasado no solo había regresado, lo había mirado a los ojos y lo había desnudado por completo. Cuando por fin abrió los ojos, Clara lo observaba. No preguntó qué decía la carta. No hacía falta. Lo sabía. Javier, todavía con las mejillas humedecidas por las lágrimas, se levantó lentamente y caminó hacia ella. Se sentó al borde de la cama y la miró con una mezcla de asombro y admiración. Aunque llevaba poco tiempo consciente, Clara tenía una serenidad que lo conmovía. Era evidente que había sufrido, pero también que había aprendido a vivir con ese dolor sin dejar que la consumiera. «Tu madre era una mujer extraordinaria», dijo Javier al fin, con la voz rota. «Y tú te pareces tanto a ella que duele». Clara sonrió, pero sus ojos también estaban húmedos. No necesitaban hablar más sobre eso en ese momento. Ya se habían dicho las verdades fundamentales. El resto, lo que faltaba por entender, vendría después, con tiempo y con actos. Pero entonces, Clara buscó algo dentro del forro de su blusa. Entre las costuras, cuidadosamente cosido, había un pequeño bolsillo. De él extrajo una fotografía doblada. Se la entregó sin palabras. Javier la desplegó y se encontró con una imagen de su juventud que había olvidado por completo. Él, con apenas 22 años, sentado en una piedra junto al mar, con Lucía abrazándolo por detrás. Era una instantánea tomada en la Costa Brava. En un día sin cámaras preparadas, una de esas fotos espontáneas que alguien tomó con una vieja cámara de rollo y que luego, por milagro, fue revelada y guardada. Él tenía el cabello revuelto, la sonrisa despreocupada, y en el cuello de Lucía brillaba el mismo colgante que ahora pendía del pecho de Clara. «Ella la guardó durante más de 30 años», dijo Clara. «La cosió en cada blusa, en cada abrigo, en cada vestido que usó. La llevaba a todas partes. Era su recuerdo más íntimo y al mismo tiempo su esperanza». La voz de Clara temblaba, pero no por debilidad. Era el temblor de quien carga el peso de una historia larga, tejida entre silencios y ausencias, y que por fin encuentra una grieta por donde salir. Javier no pudo contenerse. Se inclinó hacia ella y le tomó la mano. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. Un gesto que decía, «Estoy aquí», y que, aunque llegara tarde, venía cargado de la sinceridad de quien ha perdido demasiado para seguir huyendo. «No sé cómo reparar todo lo que no hice», dijo él sin soltar su mano. «No sé cómo pedirte perdón por no haber estado. Pero estoy dispuesto a intentarlo, si tú me lo permites». Clara lo miró fijamente. Durante un largo segundo no dijo nada. Después asintió muy despacio, sin palabras. Fue un gesto leve, pero definitivo. Una aceptación no solo de su presencia, sino de lo que representaba. Aquel no era el final de una historia, sino el principio de una reconstrucción. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. El yate se mecía suavemente, y la tripulación mantenía la rutina con discreción. Nadie se atrevía a interrumpir el silencio sagrado que se había instalado en el camarote principal. Allí, en ese espacio pequeño y cálido, dos vidas comenzaban a entrelazarse después de haber estado separadas por el tiempo, la distancia y el miedo. Javier pensó en Lucía una vez más. La imaginó joven, riendo, corriendo por la playa con los pies desnudos. La imaginó también enferma, escribiendo esa carta con lágrimas en los ojos, y comprendió finalmente que no todo estaba perdido, que la vida a veces ofrecía caminos insospechados hacia la redención. Tenía frente a él una hija. Tenía en sus manos una oportunidad que jamás pensó que llegaría, y esta vez no pensaba dejarla escapar.
Las palabras aún colgaban en el aire, como si el eco de aquella verdad recién pronunciada se negara a disiparse. Javier caminaba por la cubierta del yate, con el rostro tenso y las manos crispadas. El mar estaba calmo, como un espejo sin grietas, y la noche caía lenta, en silencio, sin alarde. Desde que Clara volvió a dormirse tras la conversación y la entrega de la carta, Javier no había podido permanecer en el interior. El camarote se le hacía estrecho, denso, demasiado cargado de recuerdos. Necesitaba espacio, respirar, entender lo que estaba ocurriendo. Aunque una parte de él ya lo entendía, otra se resistía. Se negaba a aceptarlo con la facilidad con que las emociones querían imponérsele. Había algo dentro de él que rugía con desconfianza, no hacia Clara, no hacia Lucía, sino hacia la realidad misma, como si todo aquello no fuese más que un montaje, una ilusión forjada en la fragilidad de la soledad. ¿Y si Clara se equivocaba? ¿Y si Lucía le había mentido? ¿Y si él no era su padre? El colgante, la carta, la foto, todo parecía encajar, sí, pero su mente, afilada por años de negocios, de contratos, de traiciones en el mundo empresarial, no podía apagar del todo la voz que le pedía pruebas, pruebas irrefutables, algo más allá de las emociones, algo que no dejara espacio a los errores de la memoria o a las verdades moldeadas por el deseo. Volvió al interior del yate, caminó por los pasillos con pasos firmes, decididos, hasta llegar a su despacho. Cerró la puerta tras de sí, encendió una lámpara y abrió su portátil. No era un gesto instintivo, era racional. Necesitaba comprobar, no por desconfianza hacia Clara, sino por una necesidad personal de certeza absoluta. Buscó el contacto de su médico privado y le escribió un mensaje breve, conciso, pidiendo que preparara un kit de prueba de ADN urgente. Lo necesitaba al día siguiente, sin excusas. Después, se sentó frente al escritorio, con las manos cruzadas sobre la frente. ¿Qué pasaba si el resultado era negativo? ¿Qué hacía con todo lo que acababa de sentir? ¿Y si era positivo? ¿Estaba preparado para eso? La verdad, cualquiera que fuese, iba a cambiarlo para siempre. Su vida, cuidadosamente diseñada para evitar el dolor, se había resquebrajado con la aparición de Clara. La posibilidad de tener una hija no era solo un hecho biológico, era una responsabilidad emocional que lo sacudía hasta los cimientos. Pasaron varias horas sin que pudiera dormir. En algún momento, se levantó y volvió a la suite. Clara dormía profundamente, con el rostro relajado y una manta cubriéndole hasta los hombros. Parecía frágil, como una niña que por fin había dejado de correr. Javier se quedó observándola desde la puerta. Quiso entrar, pero no lo hizo. No era el momento. Cerró despacio y volvió a su cuarto. Al amanecer el sol bañaba de oro la cubierta y el mar despertaba con reflejos de cristal. Tomás apareció con una pequeña caja blanca, sellada, que contenía el kit de ADN. No preguntó nada. Entendía que había un momento que no le correspondía intervenir. Javier tomó la caja sin una palabra. Bajó hasta la suite y cuando Clara despertó le explicó con franqueza. «Voy a pedir una prueba de ADN», dijo con voz grave, sin rodeos. «No porque no te crea, no porque dude de tu historia, es porque necesito saberlo con certeza. Necesito que lo confirme la ciencia, no solo mi corazón». Clara lo miró sin sorpresa. Asintió sin reproche con la madurez que ya había mostrado. «Está bien», respondió. «Es lo lógico. Yo también lo haría en tu lugar». La prueba fue tomada en silencio. Un pequeño hisopo, una muestra de saliva de ambos, y el sobre, sellado, fue entregado a Tomás, que se encargó de enviarlo de inmediato al laboratorio. El resultado tardaría 24 horas. 24 horas que se convirtieron en una espera cargada de preguntas, de pensamientos no dichos, de miradas que comenzaban a buscarse con timidez. Durante ese día, Javier intentó mantener la distancia, pero no pudo evitar pasar largos ratos sentado en la terraza con Clara. Hablaron poco, pero lo esencial empezó a flotar entre ambos. Clara compartió anécdotas de su infancia, describió a Lucía en sus años finales, habló de su amor por el mar
y de las tardes que pasaba dibujando mapas inventados en los cuadernos. Javier, por su parte, la escuchaba como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que comenzaba a completar su vida. Empezaba a verla, no como una posibilidad, sino como una persona completa, con historia, con heridas, con sueños, y sin embargo, cada vez que el pensamiento volvía a la espera del resultado, una sombra cruzaba su ánimo. ¿Y si todo se desmoronaba? ¿Y si, tras haber abierto esa puerta, se veía obligado a cerrarla de nuevo? ¿Podría soportarlo? Por la misma noche, cenaron juntos en la cubierta. El chef preparó platos ligeros y la conversación se tornó más fluida. Clara le preguntó sobre sus años de juventud, sobre cómo había sido su vida antes de hacerse millonario, sobre qué lo motivaba cuando aún no tenía nada. Javier respondió con franqueza, sorprendido de lo fácil que se le hacía hablar con ella. Era como si estuvieran conectados por una energía sutil que les permitía saltarse las formalidades y llegar a lo esencial sin rodeos. Al terminar la cena, Clara le mostró una carta más. Esta vez no era de Lucía, sino suya. Había sido escrita a los 14 años con una caligrafía imperfecta, llena de emociones. Era una carta dirigida a un padre que nunca conoció. Un ejercicio que su madre le propuso para canalizar las preguntas sin respuesta. En ella hablaba de su curiosidad, de su enojo, de sus sueños. Le decía que no lo odiaba, pero que a veces lo imaginaba como un fantasma que solo existía para doler. Javier leyó en silencio, con la cabeza baja, y al terminar la guardó con cuidado. «Gracias por compartir esto», dijo. «No sé si merezco tu confianza, pero te prometo que la cuidaré». Esa noche, ambos durmieron por separado, pero con el mismo pensamiento. Al día siguiente, todo podía cambiar. Una hoja con un resultado positivo o negativo definiría la naturaleza de su vínculo, pero en el fondo, ambos sabían que el vínculo ya había comenzado a construirse, mucho antes de cualquier resultado. Porque hay verdades que no necesitan comprobación científica para ser sentidas, y esa, en lo más profundo, ya era una de ellas. El día amaneció sin sobresaltos, con el cielo despejado y una brisa fresca que suavizaba el calor del verano mallorquín. Javier despertó temprano, como lo había hecho durante toda su vida, pero esa mañana su rutina fue distinta. No nadó, no leyó, no tomó su café en silencio frente al mar. En su lugar, se quedó sentado en el borde de la cama con la mirada fija en un punto indeterminado del suelo, esperando. Sabía que en algún momento de ese día llegaría el resultado de la prueba de ADN, y aunque ya había asumido emocionalmente que Clara era su hija, no podía evitar sentir que aquel documento pondría fin a cualquier debate interno, a cualquier sombra de duda, a cualquier resquicio de negación. El silencio del yate era más profundo que de costumbre, como si incluso el mar se hubiera puesto en pausa. Clara desayunó en la terraza, sola, pero con una serenidad distinta. Había dejado de lado la ansiedad inicial. Su cuerpo aún mostraba signos de cansancio, pero su ánimo parecía haber encontrado una especie de tregua. Durante la noche había pensado mucho en lo que vendría. Sabía que para Javier ese resultado era una necesidad y lo entendía. Había aprendido desde pequeña a no esperar grandes gestos de nadie y aún así se sentía parte de algo que empezaba a tomar forma. Mientras esperaban, Javier decidió hacer algo que había evitado durante mucho tiempo. Subió al altillo del yate, donde guardaba una caja metálica con recuerdos de sus años pasados. Era una caja sin llave, pero sellada con cinta desde hacía más de una década. Dentro encontró fotos, cartas, recortes de periódicos, objetos que había querido olvidar. Entre ellos, halló una libreta con anotaciones suyas de los años 90. En una de las hojas, escrita con una caligrafía rápida y desordenada, aparecía una frase: Lucía, verano del 93, promesa de volver. Leyó esas palabras varias veces, sintiendo cómo la memoria se afilaba como un cuchillo. Había prometido volver, y no lo había hecho. Recordó entonces una conversación con un amigo de la universidad,
muchos años atrás, en la que le había contado que una joven de su antiguo círculo en Girona había tenido una hija sola y se había alejado de todos. En aquel momento, Javier no hizo la conexión. Estaba inmerso en su carrera, en su ambición, en su deseo de controlar el mundo a su manera, pero ahora todos los fragmentos encajaban. No eran suposiciones. Lucía había llevado adelante esa historia sola, por amor, por orgullo o por miedo. Y él, sin saberlo o sin querer saberlo, había sido parte de ese abandono. A mediodía, Tomás se acercó con el sobre en la mano. No dijo una palabra. Simplemente lo extendió hacia Javier y se retiró. El sobre era blanco, sin marcas externas, sellado con discreción. Javier lo sostuvo unos segundos entre los dedos antes de caminar hasta la sala principal. Clara ya lo esperaba allí. No preguntó si era el resultado, lo supo por la manera en que él lo llevaba. Cuando Javier abrió el sobre y leyó el informe, sus ojos se detuvieron en la frase central, esa que lo confirmaba todo. Compatibilidad genética del 99,99%. Relación padre-hija confirmada. El impacto fue silencioso pero devastador. No hubo lágrimas ni abrazos instantáneos, solo un largo cruce de miradas en el que ambos entendieron que, más allá del documento, ya lo sabían. Era su hija. No porque el papel lo dijera, sino porque la vida lo había gritado desde el primer instante. Clara lo miró, sin decir nada. Javier bajó el informe lentamente. Se acercó a ella y se arrodilló frente a su silla. No era un gesto dramático, era una rendición, una aceptación. «Perdón», dijo, con una voz apenas audible. «No puedo recuperar el tiempo perdido, pero quiero estar ahora, si tú me dejas». Clara extendió la mano. No necesitó palabras. En su gesto había una mezcla de perdón, comprensión y necesidad. Una necesidad que había crecido en su interior durante toda una vida sin respuestas. Por primera vez, se permitió apoyarse en alguien. Dejó que la mano de Javier envolviera la suya, y en ese contacto ambos sintieron que algo profundo comenzaba a sanar. Pasaron horas hablando. Clara le contó sobre su infancia en Girona, sobre cómo su madre trabajaba largas jornadas para mantenerlas, sobre las historias que le contaba antes de dormir. Le habló de los veranos en que iban al mar y cómo Lucía se quedaba en silencio, mirando el horizonte, como si esperara ver llegar a alguien. Le confesó que había crecido entre la admiración por ese padre ausente del que tanto se hablaba y el resentimiento por la falta de presencia. Javier la escuchaba sin interrumpir. Cada palabra era una estocada, pero también una posibilidad. Cuando ella terminó, él comenzó a contar su propia historia. Habló de la pérdida de su hija menor, de cómo ese dolor lo había destruido desde adentro, de cómo había abandonado todo, incluso a sí mismo. Le confesó que había enterrado sus sentimientos para no volver a sufrir, y que el día que la vio por primera vez, inconsciente en ese bote, sintió que el universo le ofrecía algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Una razón para volver. El sol ya caía cuando Clara se levantó de la silla y caminó hasta la barandilla. Javier la siguió. Se quedaron allí, mirando el mar, en silencio. No necesitaban hablar más. El viento soplaba con suavidad y el reflejo del agua les devolvía una imagen que aún no terminaban de comprender, la de dos desconocidos que, sin buscarlo, se habían convertido en familia. No por la sangre, no por el ADN, sino por todo lo que habían perdido, y que ahora tenían la oportunidad de reconstruir. Javier pensó en Lucía, una vez más, en lo que habría dicho si pudiera verlos. Imaginó su sonrisa triste, su mirada serena, y sintió por primera vez en años que el dolor que lo había acompañado como una sombra comenzaba a disiparse. No desaparecería del todo, pero ya no estaba solo. Clara era real. Clara era su hija. Y ese reconocimiento, sellado por el papel, sí, pero mucho más por lo vivido, le daba una razón para continuar, para amar de nuevo, para aprender a ser padre, aunque fuera tarde, aunque tuviera que empezar desde cero. El día después de recibir los resultados del análisis de ADN, amaneció con una calma densa,
como si incluso la naturaleza comprendiera la importancia del silencio tras una revelación de tal magnitud. El mar, casi inmóvil, reflejaba un cielo limpio, sin nubes ni estridencias. Javier se había despertado temprano, pero no con la ansiedad de días anteriores. Esta vez, el peso que sentía en el pecho no era de duda, sino de responsabilidad. Ya no tenía que imaginar, ni suponer, ni temer. Clara era su hija. Ahora lo que venía era comprender qué significaba eso más allá del papel, de los gestos, de las conversaciones cordiales. Ser padre, en su caso, no era algo que pudiera improvisar. Era algo que tenía que reconstruir desde los escombros de una vida pasada. Tomó un café en la sala principal, mirando fijamente un punto en el horizonte. Clara aún dormía. La noche anterior, después de la conversación en la barandilla, ninguno de los dos había dicho mucho más. Las palabras ya no bastaban. Había comenzado un proceso que no se alimentaba solo de promesas, sino de actos. Y para Javier, eso significaba mirar atrás, revisar, entender y enfrentar todo aquello que había enterrado durante años. Después del desayuno, bajó al compartimento de archivo personal del yate. Era una pequeña sala donde, a lo largo del tiempo, había guardado cajas con documentos, fotografías, cartas y recuerdos. En su mayoría eran cosas que había evitado revisar por décadas. Los recuerdos de su vida antes de convertirse en una figura pública, antes de las empresas, los viajes de negocios, los títulos de revistas, los acuerdos millonarios. Su vida antes de esconderse detrás de cifras y contratos. Sacó una caja etiquetada con el año 1993. La abrió con manos temblorosas. Adentro encontró fotos Polaroid, una libreta de tapas gastadas y varios sobres. Uno de ellos contenía cartas de Lucía. No las había leído desde hacía más de 20 años. Al abrir la primera, sintió una sacudida. Las palabras de Lucía eran dulces, pero también urgentes. Le hablaban de un amor que se sabía corto, de una distancia que se avecinaba, de la posibilidad de un reencuentro que nunca se concretó. En una de ellas, ella mencionaba una noticia que no se atrevía a escribir. Decía que era mejor contársela en persona, que necesitaban verse. Era evidente. Lucía había querido decirle que estaba embarazada, pero él, inmerso en los inicios de su imperio, nunca encontró el tiempo para aquel reencuentro. Volvió a leer cada carta con atención, deteniéndose en cada palabra, como si pudieran darle respuestas que compensaran los años de silencio. La libreta tenía apuntes suyos de aquella época, listas de tareas, ideas de negocios, frases sueltas, y en una esquina, escrita con letra apresurada, una dirección en Girona. La reconoció. Era la casa donde vivía Lucía con su abuela. Recordaba haber ido una sola vez, un fin de semana, antes de que todo se complicara. En ese momento, comprendió con crudeza cuánto se había alejado de su pasado. Había convertido su vida en una secuencia de éxitos medibles, ignorando todo lo que no podía controlarse, todo lo que exigía tiempo, presencia, vínculo. Decidió hacer llamadas. Contactó a antiguos amigos de juventud, personas con las que no hablaba desde hacía más de 20 años. Algunos no contestaron. Otros lo recibieron con sorpresa. Con algunos logró intercambiar recuerdos. Le hablaron de Lucía, de cómo se había marchado de Girona después de que su abuela murió, de cómo vivió durante años en un pequeño pueblo costero, enseñando música y dando clases de arte a niños. Nadie supo de la existencia de Clara. Lucía había mantenido todo en reserva, como una historia que debía protegerse del mundo exterior. Uno de sus antiguos compañeros, Daniel, le envió por correo electrónico una serie de fotos que había escaneado. En ellas aparecían todos, en su juventud: Javier, Lucía, Daniel, otros rostros ahora desdibujados por el tiempo. En varias imágenes, Javier la tenía abrazada, y en una, ella miraba a la cámara con una sonrisa tan parecida a la de Clara que él sintió un nudo en la garganta. Esa imagen en particular la imprimió. Quería mostrársela a su hija. Quería compartir con ella esas piezas perdidas del rompecabezas. Al volver a la cubierta, Clara estaba sentada leyendo.
Se giró al verlo, y él, sin decir palabra, se sentó a su lado. Le extendió la foto. Ella la miró con detenimiento, pasando los dedos por el papel como si al tacto pudiera revivir ese momento. Sus ojos se humedecieron. Era la primera vez que veía a su madre tan joven, tan feliz, al lado del hombre que ahora sabía que era su padre. «Gracias», dijo ella. «Nunca tuve fotos de ella con nadie. Siempre me decía que esos recuerdos estaban guardados en una caja que no valía la pena abrir. Pero creo que ahora sí». Javier asintió. No respondió. Solo la observó mientras volvía a mirar la foto. Por primera vez, sintió que compartían no solo una historia, sino también una herida. Ambos habían perdido algo. Él, la oportunidad de ser padre desde el inicio. Ella, la posibilidad de crecer con él. Pero también ambos estaban ganando algo que no podían haber imaginado. La oportunidad de redimirse juntos. Pasaron el resto de la tarde caminando por el yate, compartiendo anécdotas, recuerdos, silencios. Clara le preguntó por su hija fallecida y él, con dificultad, habló de ella. Le contó cómo su muerte lo había destrozado, cómo se había encerrado en sí mismo, cómo había dejado de vivir realmente. Clara no dijo nada, solo lo escuchó. En sus ojos no había juicio, solo empatía. Al caer la noche, mientras el yate se balanceaba suavemente sobre el agua, Javier volvió a mirar el mar. Esta vez no lo hizo con la necesidad de escapar. Lo hizo con la esperanza de que quizás aún quedaba tiempo para construir algo nuevo. No todo estaba perdido. Las piezas rotas del pasado podían convertirse, con paciencia, en los cimientos de algo más fuerte. Y aunque aún quedaban muchas palabras por decir, muchas heridas por comprender, esa noche ambos durmieron con la certeza de que algo, finalmente, empezaba a sanar. El día siguiente amaneció con un cielo cubierto de nubes delgadas que parecían extenderse como gasas sobre el azul pálido del horizonte. El mar se mantenía sereno, pero con un leve temblor en la superficie que anticipaba un cambio de clima. Javier despertó antes del amanecer. La noche anterior había dormido mal, aunque por razones diferentes a las de días pasados. Esta vez, no era la ansiedad la que le impedía descansar, sino una inquietud más compleja. El deseo de actuar, de dar un paso hacia algo real. Durante demasiado tiempo, había vivido entre paredes mentales construidas para protegerse de la pérdida. Ahora, tenía que derribarlas una a una. Caminó por el yate en silencio. Saludó a Tomás con una inclinación de cabeza y se dirigió a la cocina para prepararse un café. Cuando Clara apareció en la cubierta, llevaba una chaqueta liviana y el cabello recogido en un moño desordenado. A pesar de las señales de cansancio aún visibles en su rostro, se la veía distinta, más firme, más dueña de sí misma. Había dormido mejor. Sabía que estaba allí por una razón y que el tiempo de la incertidumbre había terminado. Lo que quedaba por hacer no era sencillo, pero ya no la asustaba. Desayunaron juntos. No hablaron mucho, pero la conversación no fue incómoda. Era una calma nueva, casi doméstica. El tipo de silencio que se da entre personas que ya han dicho lo esencial y ahora solo necesitan presencia mutua. Después del desayuno, Javier le propuso acompañarlo a su estudio. Allí, sobre la mesa, había dispuesto varios objetos, fotos antiguas, la carta de Lucía ya leída y doblada con cuidado, el resultado impreso del test de ADN y la carta que Clara había escrito a los 14 años. Era una especie de altar improvisado, no para rendir homenaje, sino para ordenar la historia. «He pasado la noche pensando en todo esto», dijo Javier, mientras ella se sentaba frente a él. «Y no quiero que esto quede en gestos simbólicos. Quiero que hagamos algo concreto». Clara no respondió de inmediato. Observó los objetos sobre la mesa, luego levantó la vista y lo miró fijamente. «¿Qué significa para ti algo concreto?». Javier suspiró y se inclinó hacia adelante. Su voz era serena pero cargada de intención. «Significa que te reconozco como mi hija, no solo de palabra, no solo en la intimidad de este yate, sino legalmente, públicamente, emocionalmente. Significa que quiero que formes parte de mi vida, con todo lo que eso conlleva. No como una visita ocasional o una presencia simbólica.
Quiero estar presente. Quiero que tú decidas cómo, pero quiero estar. Clara bajó la mirada un momento. Procesaba cada palabra con cuidado. Había esperado tanto tiempo algo así, que ahora, frente a esa oferta inesperada, sentía el peso de la decisión. No era solo aceptar a un padre. Era reconfigurar su mundo. Permitirse confiar, permitir que alguien entrara en un espacio que había aprendido a proteger con fiereza. «Me cuesta confiar», dijo al fin. «No porque tú hayas hecho algo ahora. Es que he aprendido a no esperar demasiado de nadie. Durante años mi madre fue mi única certeza. Todo lo demás lo construí sola. Y ahora tú llegas con todo esto y me haces querer creer que las cosas pueden ser diferentes. Pero también me da miedo». Javier asintió. No intentó convencerla ni justificarse. Comprendía cada palabra. «No quiero que confíes en mí de inmediato. Solo quiero que me des la oportunidad de demostrarte que estoy dispuesto a construir algo contigo, sin prisa, sin presión. Si necesitas tiempo, lo tendrás. Si necesitas distancia, la respetaré. Pero no desapareceré, no me esconderé». Ese fue el momento en que algo se rompió en Clara. No lloró, pero su expresión se suavizó, como si el muro que la protegía comenzara a ceder. Asintió, despacio, con los ojos brillantes. «Entonces vamos a empezar», dijo, «pero a mi ritmo, y quiero saber todo. Quiero conocer tu historia, tus errores, tus victorias. No solo el Javier millonario del que hablaban los periódicos. Quiero saber quién eras cuando conociste a mi madre. Quiero saber quién eres cuando no estás interpretando el papel de empresario». Javier sonrió. Era una sonrisa nueva, más honesta que cualquier otra que hubiera ofrecido en los últimos años. Se levantó, caminó hasta una estantería y sacó una caja de madera con fotos y documentos personales. La colocó sobre la mesa, la abrió y comenzó a compartir. Historias de su adolescencia, anécdotas de juventud, decisiones buenas y malas. Clara lo escuchaba con atención, a veces riendo, a veces frunciendo el ceño, a veces solo observando. Durante horas hablaron sin interrupciones. A medida que la conversación avanzaba, Clara comenzó a contar más sobre su madre. Detalles que Javier desconocía, como la canción que siempre cantaba cuando cocinaban juntas, o la forma en que coleccionaba piedras con formas curiosas en la playa. Le mostró una de esas piedras que llevaba consigo en el bolsillo de su chaqueta. Era una piedra gris, pequeña, con un hueco natural en el centro. «Decía que por ese hueco podías mirar el mundo de otra manera», explicó Clara, «que era como una ventana mágica». Javier tomó la piedra entre los dedos. Era lisa, fría, y al observarla, sintió algo que no supo explicar. Era como si a través de ese objeto, Lucía le hablara desde otro lugar, como si le recordara que, aunque no estuvo presente en su despedida, aún tenía la oportunidad de honrarla con sus actos presentes. Al final de la tarde, Clara pidió regresar a tierra firme. Quería caminar. Javier le ofreció acompañarla. Tomaron el bote auxiliar hasta la costa y caminaron por la playa. Hablaban de cosas simples, películas, libros, música. Clara le confesó su amor por el océano y su sueño de estudiar oceanografía. Javier, sorprendido, le habló de su propia fascinación juvenil por los mapas y los territorios desconocidos. Descubrieron afinidades, no como excusa, sino como parte de un proceso natural. Al regresar al yate, Clara le pidió un favor. «Quiero quedarme unos días más. No sé cuánto, pero necesito estar aquí, contigo, sin distracciones. Quiero descubrir si este vínculo puede crecer». Javier sintió que algo se abría dentro de él. Una puerta que había permanecido cerrada durante tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía estar del otro lado. Asintió sin decir nada. La abrazó, sin prisa, sin imposición. Un abrazo contenido, respetuoso, pero lleno de verdad. Y así, bajo el cielo estrellado, con el rumor del mar como fondo, padre e hija sellaron un pacto sin papeles, sin firmas, sin discursos. Un pacto de voluntad, de deseo, de redención. Un pacto que por primera vez en muchos años hacía que Javier Montero se sintiera completo. No porque hubiera recuperado algo perdido,
sino porque había descubierto que aún era posible empezar de nuevo. El aire en la costa de Mallorca se volvía más tibio con la llegada del mediodía. El verano comenzaba a inclinarse hacia su recta final, y los turistas que aún poblaban la isla lo hacían con la ligereza despreocupada de quienes no imaginaban el tipo de historia que se desarrollaba, con ritmo sereno y profundidades inesperadas, en ese yate anclado cerca de una cala discreta. En su interior, Javier Montero y Clara Blanco se estaban aprendiendo mutuamente, no de forma rápida ni espectacular, sino en esa lentitud que caracteriza a los vínculos verdaderos. Uno que se construye, se prueba, se duda y se intenta nuevamente. Clara había aceptado quedarse unos días más, no como una huésped ni como una curiosa, sino como alguien que quería entender hasta qué punto era posible convertir el pasado en un puente hacia el futuro. Javier, por su parte, estaba aprendiendo a no apresurar los pasos. Su impulso natural, alimentado por años de decisiones ejecutivas y resultados inmediatos, se encontraba ahora en contradicción con esta nueva dinámica. Aquí no bastaban las promesas, ni los discursos bien articulados, ni los gestos generosos. Aquí se trataba de constancia, de presencia, de la repetición de actos pequeños que demostraran que no pensaba desaparecer. El primer día de convivencia, formal, fue silencioso, no por incomodidad, sino por respeto al proceso que ambos estaban transitando. Compartieron el desayuno en cubierta. Clara hablaba poco, pero hacía preguntas concretas. Quería saber cómo había sido la vida de Javier en sus primeros años como empresario, cómo había logrado levantar su empresa desde cero. Él respondía sin adornos, con honestidad, sin ocultar los errores cometidos ni los sacrificios personales que esas decisiones implicaron. A cada relato, Clara asentía o comentaba algo breve, como si analizara el perfil de un personaje que había vivido solo en su imaginación hasta hacía poco. Por la tarde, visitaron juntos un pequeño pueblo costero. Caminaron por las calles empedradas, tomaron café en una terraza frente al puerto y observaron en silencio a los pescadores que regresaban de faenar. Clara le habló de los inviernos fríos en Girona, de su amor por la lectura y de cómo, cuando era niña, soñaba con descubrir criaturas marinas. También le contó que durante mucho tiempo quiso ser escritora, pero que luego cambió de rumbo porque sentía que le faltaban historias reales que contar. «Ahora tengo una», dijo sin mirarlo mientras jugaba con la cuchara de su café. Javier sonrió con suavidad, sin añadir nada. Comprendía que cada frase de Clara era un paso hacia él y que debía recibirla sin apuro, con gratitud. Esa noche, en el yate, Clara pidió quedarse a cenar en la cabina principal, sin la formalidad del comedor externo. Prepararon juntos una comida sencilla: pescado a la plancha, ensalada fresca y frutas. Cocinaron en silencio, pero con una complicidad tímida que crecía en gestos mínimos: pasarse los utensilios, corregirse con suavidad, reírse por errores torpes con los ingredientes. Durante la cena, Clara preguntó por la madre de Javier. Él se sorprendió. Hacía años que no pensaba en ella. Habló de su infancia en un barrio humilde de Barcelona, del carácter fuerte de su madre, de cómo ella fue la primera persona que creyó en él. Clara escuchaba con atención, como si tejiera con esos relatos una imagen más completa del hombre que tenía delante. Al tercer día, Javier le mostró su estudio. Era una habitación dentro del yate que pocas personas conocían. Allí guardaba libros antiguos, maquetas náuticas, fotografías de sus viajes y documentos personales. Clara se detuvo en un cuadro con una cita escrita a mano. «Todo lo valioso requiere tiempo». Preguntó quién lo había escrito. Javier respondió que era una frase de su madre, algo que él había olvidado muchas veces en su carrera y que ahora intentaba recordar cada día. Ese día Clara recibió una llamada. Era una amiga de Girona preocupada por su silencio. Clara le explicó brevemente que estaba bien, que había tenido un encuentro importante y que necesitaba unos días para sí. Javier no escuchó la conversación, pero la notó distinta después, más reflexiva, más cerrada. Por la noche, en lugar de cenar juntos, Clara prefirió quedarse en su camarote. Javier no insistió. La dejó con un libro y un té caliente.
Comprendía que cada paso hacia adelante podía ser seguido de uno hacia atrás y que debía aprender a convivir con esa oscilación. Al día siguiente, Clara apareció en la cubierta temprano. Le pidió a Javier que le enseñara a manejar una de las embarcaciones menores del yate. Quería aprender a conducirla, a orientarse en el mar. Javier aceptó con gusto. Pasaron horas navegando cerca de la costa. Clara era una alumna concentrada, meticulosa. Anotaba indicaciones, repetía maniobras, corregía errores sin molestarse. Al final del ejercicio, detuvieron el motor en medio del mar. Dejaron que la corriente los meciera y se sentaron en silencio. Fue entonces cuando Clara habló, sin que Javier lo esperara. «No sé cómo debería sentirme. Te tengo frente a mí, y por momentos me parece que todo esto es demasiado rápido, que me estoy acostumbrando a algo que puede desaparecer otra vez. Pero también sé que si no lo intento, me voy a quedar con la misma duda que mi madre cargó toda la vida». Javier la miró con respeto, sin interrumpirla. «Lo único que puedo prometerte», respondió, «es que no desapareceré. No esta vez. No por miedo, ni por errores, ni por dolor. Si te alejas, lo respetaré. Pero yo estaré aquí». Clara lo observó con una mezcla de cansancio y gratitud. Asintió sin palabras. Y por primera vez, se permitió recostar su cabeza en el hombro de él. Fue un gesto breve, natural, sin tensión. Un instante de confianza en un océano de dudas. Javier no se movió. Dejó que ese momento existiera, sin adornarlo, sin analizarlo. Solo lo vivió. Los días siguientes se desarrollaron en esa dinámica. Encuentros suaves, conversaciones interrumpidas por silencios confortables, descubrimientos mutuos. Clara aprendía a bajar la guardia. Javier aprendía a escuchar sin intentar resolver todo. Ambos, desde sus historias fragmentadas, comenzaban a crear una historia nueva, sin guiones ni expectativas, pero con la promesa tácita de no repetir los errores del pasado. Y aunque sabían que el camino era largo, incierto y a veces doloroso, también sabían que estaban caminando juntos. Y esa certeza, tan frágil y poderosa, era más que suficiente para seguir adelante. La mañana se presentó, con un cielo translúcido y un sol moderado, perfecto para una navegación tranquila por las costas del archipiélago. El yate seguía anclado cerca de una cala poco transitada, y el murmullo suave del agua, rompiendo contra el casco, marcaba el compás silencioso de la nueva rutina que, poco a poco, se había instalado entre Clara y Javier. Ya no eran dos extraños que se miraban desde la distancia del pasado, ni tampoco una familia completamente integrada. Eran, más bien, dos seres que habían elegido compartir una transición, una búsqueda de pertenencia que avanzaba entre gestos prudentes y conversaciones cada vez más íntimas. Esa mañana, Clara apareció en la cubierta con un cuaderno en las manos. Javier, sentado en una tumbona, leía un libro que no avanzaba desde hacía días. Cuando ella se acercó, él cerró el ejemplar y le ofreció una sonrisa sincera, sin expectativas, como quien ha aprendido a no presionar el tiempo del otro. Clara se sentó a su lado, abrió el cuaderno y dejó que el silencio los envolviera unos minutos antes de hablar. «Este es mi cuaderno de ideas», dijo ella finalmente. «Desde que era niña, anoto aquí cosas que quiero hacer, cosas que imagino. Hay listas, dibujos, incluso algunos cuentos que escribí cuando tenía 13 años». Javier lo tomó con delicadeza. Pasó las páginas con respeto, sin detenerse en cada texto, solo sintiendo el peso de la historia escrita a mano por alguien que, hasta hacía poco, era una completa desconocida para él. Había líneas torcidas, tachaduras, corazones dibujados en los márgenes, palabras escritas en mayúsculas para darles más importancia. Era un testimonio silencioso de una infancia vivida con intensidad, incluso en medio de ausencias. Clara le señaló una página en particular. En ella, en tinta azul, había una lista titulada «Cosas que quiero estudiar». La primera palabra era clara, subrayada 3 veces: oceanografía. «Siempre me fascinó el mar», explicó ella. «Mi madre me decía que era porque nací cerca del agua, que el mar me hablaba desde el vientre. Nunca me lo tomé tan en serio,
Hasta que crecí. Empecé a estudiar biología, pero no era lo que quería. Trabajé en varias cosas, siempre buscando algo que me conectara con lo que soñaba. Pero no pude pagarme los estudios. Y luego ella enfermó. Todo cambió. La pausa fue breve, pero significativa. Javier no dijo nada. Solo asintió, como quien entiende que hay momentos en los que el silencio es la única respuesta válida. Clara, continuó. Ella me decía que si alguna vez te encontraba te hablara de esto, que no pidiera nada pero que no ocultara mis sueños, que si tú realmente eras quien decía, lo entenderías sin necesidad de explicación. Javier tomó aire procesando cada palabra. No era una petición, era una confesión, una de esas que no esperan respuesta inmediata, sino una reacción genuina. ¿Sigues queriendo estudiar eso?, preguntó él con voz firme pero amable. Sí, más que nunca, pero no por revancha ni por demostrar nada. Es porque lo necesito, porque es la única manera que tengo de sentirme fiel a lo que fui, a lo que soy. Me costó mucho aceptar que ese deseo seguía vivo. Javier se levantó de la tumbona, caminó unos pasos por la cubierta y luego se giró hacia ella. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y tristeza, como si esa revelación le devolviera algo que no sabía que había perdido. Entonces hazlo, dijo. Yo me encargaré de todo lo necesario para que puedas estudiar donde quieras, aquí, en España o fuera. Si quieres vivir en otro país, si quieres viajar, si necesitas tiempo, no hay condiciones. No tienes que quedarte. No tienes que compensarme nada. Solo quiero verte cumplir eso. Porque ese sueño también me pertenece ahora. Porque naciste de alguien que amé profundamente y porque tú, sin saberlo, me estás devolviendo a la vida. Clara no respondió de inmediato. Su reacción no fue efusiva ni grandilocuente. Solo lo miró, con una expresión que mezclaba sorpresa, emoción contenida y algo que empezaba a parecerse a la esperanza. Por primera vez en muchos años, se permitía imaginar un futuro distinto. Y lo hacía desde una promesa que no pedía nada a cambio, que no venía cargada de exigencias ni de manipulación emocional. Más tarde, ese mismo día, salieron en un bote menor hacia el centro de la isla. Clara quería ver universidades, visitar librerías, hablar con personas que pudieran orientarla. Javier la acompañó sin interferir. Era un observador silencioso, presente solo cuando ella lo requería. Durante el almuerzo hablaron sobre becas, programas internacionales, posibilidades de voluntariado en expediciones marinas. Javier tomó notas. Preguntó con interés genuino. Se mostró dispuesto a aprender junto a ella. Al regresar al yate al anochecer, Clara se acercó a la barandilla y se quedó mirando el mar en silencio. Javier se le unió, pero no dijo nada. El mar estaba en calma, reflejando la luz suave de la luna creciente. Fue entonces cuando Clara habló, casi en un susurro. No sé cuánto tiempo me llevará a confiar completamente. Hay días en los que me despierto y pienso que esto es un sueño, que voy a abrir los ojos y todo va a desaparecer. Pero luego te veo y no desapareces, y eso me hace querer creer. Javier no respondió, solo puso una mano sobre su hombro. No, como un gesto de protección, sino como un ancla. Clara no se apartó. Se quedaron así un rato, con el murmullo del agua como único testigo. Era un momento que no necesitaba palabras, un momento que sellaba una promesa sin firmas, sin testigos, sin solemnidades. Una promesa que se tejía en el día a día, en la construcción paciente de un vínculo que, aunque nuevo, ya tenía raíces profundas. Y mientras la noche avanzaba, ambos supieron que, aunque el camino aún sería largo, ya no estaban solos para recorrerlo. El sol de la primavera temprana se filtraba por los ventanales amplios de la casa en la costa de Mallorca. La mansión de Javier Montero, otrora símbolo de ostentación y recogimiento silencioso, ahora era un lugar distinto. La arquitectura seguía siendo impecable, con sus columnas blancas, los jardines cuidados al detalle y la vista panorámica del Mediterráneo, pero en el interior algo había cambiado. Ya no era el refugio de un hombre en duelo, sino el escenario de un nuevo comienzo, discreto y firme. En el salón principal, justo sobre el piano de cola negro que dominaba el espacio,
había una fotografía enmarcada. Era sencilla, sin adornos. 3 rostros componían la imagen: Javier, Clara y al centro, una antigua foto de Lucía, joven, sonriente, como si por fin estuviera en el lugar que le correspondía. Habían pasado 6 meses desde el día en que Clara decidió quedarse temporalmente en Mallorca. La decisión no fue tomada a la ligera. Al principio, acordaron que serían solo algunas semanas, el tiempo justo para que ella organizara sus planes de estudio y se adaptara al cambio. Pero el paso de los días fue construyendo algo más sólido que cualquier expectativa inicial. Había armonía, respeto, espacios definidos y también silencios compartidos que ya no dolían. Javier había aprendido a no invadir y Clara a no levantar muros donde no eran necesarios. Durante ese semestre, Clara comenzó sus estudios en oceanografía en una universidad privada con orientación práctica y acceso al litoral balear. Javier la acompañaba a veces a los laboratorios marinos, donde ella se relacionaba con profesores y estudiantes con un entusiasmo que a él le recordaba su propia juventud. Había algo casi poético en ver a su hija, a esa hija que el tiempo y la distancia habían mantenido oculta, sumergirse en el estudio del mar, el mismo mar que, sin saberlo, los había unido desde el inicio. Clara, por su parte, se adaptó a la nueva vida con una mezcla de autonomía y apertura. Mantuvo el contacto con sus amigas de Girona, incluso viajó algunas veces para cerrar asuntos personales. Pero siempre volvía. Volvía no por obligación, sino porque sentía que allí estaba construyendo algo que ya no quería perder. La casa se llenaba con su presencia. Libros dispersos en los sillones, anotaciones en la cocina con ideas para proyectos ecológicos, conchas y piedras marinas organizadas en vitrinas improvisadas. Javier le había cedido una habitación para montar un pequeño laboratorio personal, y allí pasaba horas clasificando muestras, armando gráficos, escribiendo ideas para el futuro. Uno de los momentos más simbólicos de esta nueva etapa ocurrió una tarde en la que Clara, tras varias semanas de práctica, se animó a tocar el piano del salón. Era una pieza que su madre le había enseñado a tararear cuando era niña, sin saber que Javier también la conocía. Se trataba de una melodía simple, casi infantil, que hablaba de viajes largos, de estrellas en el mar, de promesas no cumplidas. Javier la escuchó desde el pasillo sin anunciarse. Se quedó quieto, con la espalda apoyada en la pared, dejando que la música lo envolviera. Cuando terminó, Clara se dio vuelta y lo encontró con los ojos húmedos. No dijeron nada. Solo se miraron, y fue suficiente. El piano se convirtió en un punto de encuentro para ambos. Por las noches, a veces, Clara tocaba mientras Javier leía cerca. Otras veces, era él quien tocaba, descubriendo que sus dedos, aunque torpes por la falta de práctica, aún conservaban algo del arte aprendido en su adolescencia. Entre nota y nota, se fue tejiendo una complicidad nueva, hecha de lo cotidiano, del esfuerzo compartido por sanar sin prisas ni dramatismos. La fotografía sobre el piano fue idea de Clara. Una tarde, después de revisar un viejo álbum de Lucía, encontró esa imagen especial donde su madre, con apenas 20 años, sonreía a la cámara con una mezcla de inocencia y determinación. La mandó enmarcar junto con una foto reciente suya con Javier. «Así estamos todos», dijo al colocarla en el lugar más visible de la sala. Javier no discutió. Sentía que esa imagen cerraba un círculo sin necesidad de palabras. En la comunidad local, la presencia de Clara fue inicialmente discreta. No muchos sabían quién era. Pero con el tiempo, al verla involucrarse en actividades ambientales, asistir a seminarios, organizar charlas en escuelas sobre el cuidado del mar, la empezaron a conocer por sus méritos. Javier, que siempre había sido reservado, comenzó a acompañarla en algunos eventos. Ya no como el magnate distante, sino como un padre que respaldaba con orgullo la vocación de su hija. Una noche, después de una cena sencilla en el jardín, Clara se acercó a Javier con una carpeta en la mano. Dentro había un proyecto que llevaba semanas desarrollando, una propuesta para crear un centro de investigación marina con fines educativos, accesible para jóvenes de bajos recursos. El documento estaba detallado, con presupuestos, posibles alianzas, proyecciones.
Javier lo leyó con atención y cuando terminó, levantó la vista. ¿Esto es lo que quieres hacer? Sí, respondió ella. No ahora, tal vez dentro de unos años, pero quiero empezar a prepararlo. Entonces lo haremos, dijo él, juntos. Y así, sin grandes declaraciones, sin promesas grandilocuentes, sellaron una nueva etapa. Una que ya no se sostenía en la necesidad de compensar el pasado, sino en la voluntad de construir algo propio, desde el presente. La historia de Javier y Clara no fue una historia de reencuentros perfectos ni de milagros emocionales inmediatos. Fue una historia de reconstrucción, de paciencia, de humanidad. Lucía, aunque ausente, estuvo presente en cada gesto, en cada decisión. Fue ella quien plantó la semilla, quien guió desde la distancia con su recuerdo, con su amor silencioso. Y esa fotografía sobre el piano, esa imagen compartida entre tiempos distintos, se convirtió en el símbolo de una vida que, aunque fragmentada, había encontrado una nueva forma de ser completa. En el corazón de aquella mansión frente al mar, Javier Montero había descubierto algo que el dinero jamás le dio: pertenencia, sentido, afecto real. Y Clara, que había llegado en un bote a la deriva, ahora navegaba firme hacia un futuro que construía con sus propias manos, sabiendo que esta vez no lo hacía sola.